Los años 80 empezaron fuerte. Siempre que vemos una época, tenemos que centrarnos en un periodo específico porque siempre que nos poseemos, siempre que nos apoyamos en alguna época, hay más historia. Entonces, y bueno, una época es consecuencia de las acciones, de los sucesos de otra época anterior. Así que en este caso quería hablar de los 80. Es una época que empezó fuerte, caracterizada por la revolución social y cultural que caracterizó a las dos épocas anteriores, los 60 y los 70. Cada década tiene sus características políticas, económicas, internacionales, culturales, sociales, y los 80 no son una excepción. Es una época que empezó con un aumento de las tensiones entre el capitalismo y el comunismo, lo que hace que empiecen a acercarse y hablar y empiece a un proceso de democratización de la Unión Soviética, debido a sus problemas políticos y económicos internos, y la verdad es que las intervenciones militares, sus avances tecnológicos, eh, y el muro de Berlín, que le consumía gran parte del PBI, hicieron que desaparezca. Pero ese no es el único motivo, porque también tiene que ver la persecución y eliminación de los intelectuales por parte de Stalin. De hecho, en los 80 se produjo un suceso que inspiró la película de la novela de Tom Clancy, La Casa del Octubre Rojo, y es un suceso interesante. Vemos que los líderes mundiales de países que suelen intervenir y utilizar los recursos de otros países, empieza la era Reagan en Estados Unidos y la era Thatcher en Gran Bretaña. Los padres del neoliberalismo moderno, se podría decir, ya que ellos buscaban esparcir el neoliberalismo en las naciones órbitas, o sea, en sus colonias y en naciones de tercer mundo para debilitarlos, para que pierdan autonomía en sus decisiones, para que pierdan soberanía y libertad de independencia en temas culturales, tecnológicos, científicos, defensivos, o sea, de defensa y de política internacional, y se conviertan en países dependientes de esas naciones principalmente. De esta manera, si los países dependientes iban a estar endeudados e incapaces de poder oponerse en la política del mundo que ellos estaban armando. Y de hecho Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente es la que son países que se benefician de los recursos de otros más pequeños, como los de Latinoamérica, África, en fin. Y es curioso que, bueno, en realidad no es curioso y no es casualidad que en los países donde hay intereses occidentales, por así decir, se caracterizan por haber ejes de violencia, asesinatos, intentos de golpes de Estado, como en Egipto, en India. En Latinoamérica empiezan los procesos de vueltas a la democracia. Y si bien las dictaduras en este periodo fueron creadas por Washington, el hecho de que empiece a haber acercamiento con la Unión Soviética y el comunismo empiece a mermar como amenaza, ya no era tan necesario. Además, en el caso de Argentina, yo creo que se le fue la mano como se le fue la mano a Batista en Cuba. Es decir, le soltaron la mano a Galtieri, y es que Estados Unidos no podía apoyar a Argentina
cuando Argentina era enemigo de su aliado. Y a pesar de que Argentina tenía todo para vencer, tenía un gran problema que era la junta militar. Y bueno, todo eso aceleró el proceso del retorno a la democracia. Pero bueno, ya era un poco tarde porque cuando volvemos a la democracia ya habían desaparecido cientos de miles de estudiantes que tenían que ser las generaciones futuras que gobiernen y los perdimos. Entonces se generó una fuga de cerebros, de intelectuales, y eso dejó muy debilitado al país, muy debilitado en materia científica y tecnológica, por lo cual le dio ventaja a países como Estados Unidos y Japón, porque no teníamos los recursos. Y de hecho el neoliberalismo buscaba eso, buscaba eh, mermar las capacidades de un país y que dependan de ellos, tanto financieramente como de recursos, de productos industrializados y de tecnología. Los 80 se caracteriza por ser una época de tecnología, el horno microondas, el radio despertador, los teléfonos públicos con tarjeta, la primera videoconferencia, el fax, el correo electrónico. En los 80 se desactiva ARPANET para dar paso a Internet. Los teléfonos inalámbricos, los celulares, los, los ladrillos, esos, que eran muy característicos en las películas. También los 80 se caracteriza por las películas son muy características, como por ejemplo cuentos asombrosos, o cuentos de la cripta. Se ve la tecnología, la moda. Yo veo los 80 como una era de consumo, donde empieza la idea del consumo, donde es imposible no imaginarse a Nueva York, la insegura Nueva York, como una ciudad, como una metrópolis que ya tenía los problemas que tiene cualquier metrópoli, pero donde la gente iba de la casa a la oficina y de la oficina a la casa. También me imagino mucho lo que era el glamour y la elegancia. Me acuerdo de esas mujeres que usaban esas especies de chaquetas con hombreras, que por ahí lo combinaban con algún sombrero rosado con alas anchas. Eh, los peinados con volumen, tanto en hombres como en mujeres, el- los rockeros con el pelo largo, el cuero, se usaba mucho el cuero, los punks con sus cadenas, las crestas y los tatuajes, los rascacielos, lo que da esa sensación de consumo, de elegancia, de confort. La tecnología no era como el VHS, por ejemplo, Walkman. No estaba muy arraigada a la vida de las personas y pocos tenían acceso a lo que después empezó a ser más accesible, ¿no? No era tan determinante. Pero bueno, la tecnología electrónica se empezó a formar, mejor dicho, a desarrollar en los 80, ya que empezamos a escuchar mucho sobre pista, pista de información, sobre una red global de información. Aparecen los videojuegos que comparados con los de hoy son una porquería, pero a muchos les genera nostalgia porque era lo que tenían en esa época. Y seguramente a nosotros nos va a pasar lo mismo. Ya nos pasa con los juegos de los 90 y actualmente las generaciones de ahora les va a pasar con los juegos futuros. También, bueno, es curioso que allá donde hay intereses occidentales hay golpes, violencia, asesinatos. El gobierno de Reagan se caracterizó por los valores tradicionales y el patriotismo, por lo cual no es difícil ver una sociedad anticomunista. Primero porque se funda la CNN y junto con ese aparato mediático, el gobierno le dice al pueblo lo que tiene que, le da el miedo para que el pueblo lo apoye y diga no. Y, y se nota mucho que es una sociedad violenta, que
son consecuencias de la evolución, de la revolución cultural y social de la época anterior. Y llevó a eso. Se ve el anticomunismo en las series, en las películas. Recuerdo series como Miami Vice. Y ahí, bueno, ya tocamos el tema de la cocaína, ¿no? Que la cocaína es la droga estrella de los 80. Pero bueno, una época no es igual para todos los países. Cada país tiene su propia situación, como por ejemplo el País Vasco era preso de una epidemia de heroína. Eh, Sledgehammer, me acuerdo que Sledgehammer era, bueno, el tipo era anticomunista y siempre se hacía esos comentarios. Pero bueno, no podemos decir que el comunismo no funciona porque nunca lo vimos como tal. De hecho, Stalin se encargó de eliminar intelectuales que les dieron forma al sistema y después pasa lo que pasó, muere un gobernante, un dictador de años y años y la gente no sabe lo que hacer y le da su propia interpretación y una cosa lleva a la otra y pasa lo que pasó. Y además las presiones y las trabas de países como Estados Unidos, que siendo un país que se jacta de ser liberal y tener libertad de expresión y de cualquier ámbito, se crea con derecho de presionar o poner trabas a aquellos que piensan diferente a su manera de pensar. Hoy lo vemos con Cuba, hoy lo vemos con Venezuela, lo vemos con China, es decir, se oponen a todo. Eh, ya tenemos la guerra del Golfo. La guerra del Golfo fue un conflicto donde fue el primer conflicto desde el fracaso de Vietnam. Y esa guerra tiene que ver con la guerra Irak-Irán, que duró 8 años. También, bueno, vemos, se vio los atentados a Juan Pablo II, Ronald Reagan también sufrió un intento de asesinato poco tiempo de haber asumido como presidente. El neoliberalismo también tiene esa cosa, ¿no? De que aquellos que iba a decir profesan, pero aquellos que lo apoyan y lo aceptan, parece que están incluidos en una lista negra, porque el neoliberalismo, ese gran experimento, fracasó allá donde se probó. Y en Argentina, el presidente neoliberal sufrió la mayor cantidad de atentados en un presidente de Argentina, cosa que es raro. Nosotros somos tranquilos, no estamos perturbados como Estados Unidos. También hay avances en la ciencia, como el nacimiento del primer bebé de probeta a partir de un embrión congelado. Se detecta la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono, que en esa época no se hablaba de calentamiento global, pero bueno, eso no quiere decir que no existía. Se produce el Tratado de Paz entre Argentina y Chile. El transbordador espacial Challenger explota a pocos segundos del despegue. Curioso porque llevaban tripulantes particulares, una tripulante particular, como era una ciudadana común de Estados Unidos. También tenemos la clonación del embrión de una oveja. Bueno, la caída de Berlín, que es el símbolo icónico de los 80. En 1989 se produce la caída del muro. Y es lindo ver los videos sobre eso porque es como imaginarse estar ahí, ¿no? Es una fiesta, eh, se reencuentran familias. eh, es una gran lección, ¿no? Para aprender que países como Estados Unidos o Israel no aprenden. Siempre buscan separarse con muros y todo eso porque, claro, son incapaces de mostrar tolerancia y aceptar ideas diferentes. En lugar de sentarse a hablar y agarrar eh, digamos, lo mejor de dos ideas y crear una tercera vía, cada uno se queda en lo suyo, pero bueno, tampoco se puede hablar con quien no quiere escuchar. También, bueno, en Argentina vemos el inicio a las juntas de gobierno, juntas militares que, como decía, al eliminar una generación, al haber fugas de cerebros,
Esos cerebros son utilizados por los países que apoyan dictaduras en países como Argentina y después dicen que Argentina, aunque los países como Argentina no son nada porque cosa. Pero bueno, la NASA tiene talentos argentinos, eh, la ciencia mundial tiene talentos argentinos, la tecnología también. Argentina aportó mucho al mundo, entonces no es que somos menos, es que nos hacen ser menos porque bueno, nos ponen trabas. Y en ese proceso, bueno, el periodo de transición a la democracia es un proceso de lentitud, es un proceso que es un ancla, es un ancla porque de no haber tenido un golpe militar, seguiríamos en democracia y los recursos que perdimos eh, en la implementación del neoliberalismo lo hubiéramos aprovechado sin tener que invertir recursos en recuperarlos. Y las consecuencias las vemos todavía hoy por los sucesos, el suceso gobierno neoliberal, el estallido de la crisis social, en fin, el estallido de la central nuclear de Chernobyl en 1986 fue algo impactante para el mundo. Vaya a saber si no fue sabotaje, si fue experimentación o si fue un descuido. Lo que sí sabemos es que se liberaron grandes cantidades de radiación y hay un documental muy interesante, creo que del Canal 4 de España, que cuenta cómo fueron esos momentos. Es muy interesante y da miedo. También volviendo a lo que una de las cosas icónicas, además de la moda y la tecnología, es la arquitectura, por los rascacielos, por los propios, la urbe, ¿no? Cómo se va edificando la urbe de, de- de los 80. Los autos se caracterizan por ser rectangulares comparados con los 90, por ejemplo, que se caracterizan más por su forma redondeada. Pero bueno, los 70, los 80 tiene esos tipos de autos rectangulares. Svetlana Savitskaya es la primera mujer que pasea por el espacio. Se pone en órbita la estación espacial Mir. Los rusos en ciencia y tecnología fueron pioneros. En fin, eso es lo que fueron algunos de los sucesos más interesantes. Eh, También hay otros conflictos, también tenemos cada, cada región tiene sus cosas, como el terremoto de México en el 85. Hay películas icónicas, Volver al Futuro, Indiana Jones, Depredador. eh, Se ve que en ese momento, claro, la tensión, se notaba la tensión de los 60, 70, 80 que había en Latinoamérica y las películas eh, se centraban mucho las películas bélicas se centraban mucho en zonas selváticas y los militares estaban vestidos de verde y no de ese color arenoso que visten desde la guerra del Golfo. Cada país tiene su situación y no podemos repasarlos todos. Se caracterizan también por la aparición de los primeros videojuegos y eso está lindo. Por ejemplo, Vice City, GTA Vice City lo relaciono con los 80 y los 80 también los relaciono con la libertad del exhibicionismo y el nudismo y la industria del sexo que ya había tenido su libertad inicial en los 70, en los 60, 70, cuando ya empiezan a cambiar las cosas. Y a pesar de que es un juego también hay algo que se ve que es la moda y ese ambiente de playa, palmeras y eh, atardeceres rojizos lo relaciono mucho con el juego que está ambientado en esa época y me da paz. Quizás porque recuerdo algunas canciones o algún, algún aroma o alguna situación que me recuerda a esos momentos y que me sentía así, ¿no? Cuando bajaba el sol
y es como que la ciudad se venía más tranquila y aparecían las luces de neón y todo eso. Es como que el juego te mete en esa época y, y es como estar ahí. Además la radio, la música que tiene referentes como Michael Jackson y bandas muy buenas de rock y otras bandas de pop. No sé si es por la tecnología, por la capacidad de video o por lo que nos diferencian, porque en películas como que ya están entradas en los 80, como puede ser las de Jason o las de Halloween o el Retorno de los Muertos Vivientes, que esa película me gusta, que también muestra un poquito de lo que es, ¿no?, el punk y cómo es la juventud de esa época. Eh, no es lo mismo la década de los 80 en Buenos Aires que en Nueva York, por ejemplo. Buenos Aires es casi como ahora. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, sé que es una linda época para ver, porque ya sea por películas, por series, por tecnología, eh, está muy arraigado los 80 en esos elementos audiovisuales, ¿no? Así que esta fue, lo podemos ver como una introducción a los años 80 y un repaso de aquellas cosas, porque tanto ser argentino, brasileño, peruano o estadounidense o de algún país de Europa es diferente. Cada país tiene lo suyo, cada país tiene su historia. La aparición del SIDA es otro de los motivos por los cual la década empieza fuerte, ¿no? Se propagó en una ciudad donde la comunidad LGTB era bastante fuerte en presencia, y por ignorancia, miedo y desinformación, las víctimas sufrieron una estigmatización injusta, y más injusto para aquellos que se contagiaron por transfusiones de sangre o por transmisión lineal, y no es justo, no es justo, pero bueno, ahora tenemos otra pandemia que nos está jodiendo, y peor que la del SIDA y peor que otras pandemias como la obesidad. Así que en los 80 se empieza a hablar ya de informática y se empieza a hablar de un cambio, se empieza a hablar del desarrollo de una tecnología que sienta las bases para que va a marcar los siguientes años. Y tanto en tecnología móvil, como internet, como equipos de música, equipos de filmación, televisión, radio, informática, la aparición de Microsoft, el primer sistema operativo de Microsoft, en fin, se empiezan a acomodar todo, la tecnología aplicada al transporte por vía aérea, marítima, terrestre, las telecomunicaciones, el fax, el correo electrónico. Y me gustó repasar un poquito lo que es la infancia de muchos. Yo vengo en la década siguiente, que quizás en el futuro haga un video si les gusta. Es más, si quieren un video de los 90, pónganle me gusta y compartan. Así yo sé que les gusta, y repasamos un poquito lo que es épocas que tienen lo suyo, tienen lo bueno, tienen lo malo, pero que nos trae nostalgia. Y me va a encantar hablar de esa época porque es mi infancia. Y al ser un niño de los primeros años 90, tengo mucha influencia de los 80. Por eso también me gusta hablar de esta época, porque la he vivido a través de la música, las series y las películas, y lo he vivido en Argentina, no lo he vivido en Estados Unidos. Y yo creo que además de que es diferente ver los 80 en un país y en otro, también es diferente ver los 80 según en la geografía del país, según la ubicación del país. No creo que sea lo mismo Buenos Aires que Rosario, o Buenos Aires que Córdoba, o Córdoba que Jujuy, o Salta que Tierra del Fuego. Yo creo que
esas cosas también nos hacen ser diferentes personas, únicas. Eh, la situación que nos toca vivir y los lugares que nos toca ver, sentir, crecer, desarrollarnos. Y no me refiero solamente a las personas que nos rodean o a la situación económica, sino a aspectos que están ahí, tecnológicos, culturales, la música que decidimos escuchar, porque hoy es puro reggaetón y uno compara eso y deja mucho que desear. Pero los clásicos nunca mueren, los clásicos están ahí, van a quedar. Por eso cada tanto salen videos como estos, para volver a esa época y para parar un poquito, para que puedas recordar cosas que quizás con alguna imagen o alguna palabrita pudiste invocar esa paz o ese recuerdo que te traslada a otra época, a esa época, y veías, no sé, cómo era salir de copas, salir en la noche. Lo bueno de ser conscientes de esos sucesos, de ver para atrás, de tomarnos un momento y ver para atrás, es analizar, ¿no? Y desarrollar el pensamiento crítico que nos puede ayudar a desarrollar una época mejor.